Buenas. Hola, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tuvieron clase antes o liberaron un ratito? No tuvimos clases. ¿No tuvieron? Sí, sí, tuvimos. Ah, bueno. Ya si están todos, arrancamos. Bueno, consulto. ¿Pudieron ver el video que subí al Classroom? algo vi, pero no me acuerdo. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No? Ok. Bueno, entonces no van a saber. No van a saber nada. Bien. Bueno. Che, vamos a ser claros. Si no hay interacción o si hablo solo, es muy difícil. Así que les pido por favor que cuando yo pregunto, por lo menos respondan. Si no, es imposible interactuar, es imposible compartir, es imposible la clase. Yo no vi. Bien. Profe, buenas. Yo tampoco no vi el video. Bueno. Nada más. Bueno, ok. 4 respuestas. Bien. Yo Eh, tampoco vi el video, profe. explico una cosa que va mucho más allá de mi materia o la que sea. Ustedes tienen la intención de ser entrenadores. Si ustedes no tienen la iniciativa de responder, eh, no sé a qué aspiran realmente. No es contra nadie, pero simplemente es un consejo mío. Si ustedes tienen la intención e invierten, más allá del dinero, del tiempo en estar dedicado a la intención de ser entrenadores, tienen que expresarse. Inevitablemente tienen que expresarse. Eh, de este lado, de aquel lado, del lado de que le toque. Bien, yo no tengo ningún problema si no pudieron entrar, si no pudieron ver, no pasa nada. A mí no me modifica lo más mínimo. Lo único que yo eh, tengo la intención es que ustedes eh, tengan un interés por el contenido de la materia. Así que, si no, no pasa nada. Vamos, comparto clase, que bueno, está referida al video que subí. Ok, bien.
¿Ya se ve? ¿Se compartió pantalla? Bien. Bueno, volviendo un poco a la definición o al concepto de lo que son las neurociencias, más en particular sistema nervioso y más en particular definir el cerebro, ¿sí? Vamos a entenderlo como el órgano más complejo del universo, ¿sí? ¿Dónde? Está formado por el encéfalo y la médula espinal, principalmente. ¿Bien? Sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Bien, ¿a qué quiero ir con esto? Que en el tema o en el concepto de cerebro triuno está desarrollado la evolución del cerebro en sí a medida, a medida del transcurso de los años y su formación hasta ser lo que es hoy. ¿Ok? Entonces, está dividido en estas tres etapas, o en estos tres conceptos, o en estas tres áreas, conformadas por distintas partes del cerebro. En primer caso está el cerebro reptiliano, relacionado con lo intuitivo, el sistema límbico, cerebro límbico, relacionado con las emociones, y esta última parte, que es el neocórtex, relacionado con la razón. Bien, entonces, ¿de dónde sale el concepto de cerebro triuno? Es una teoría neurobiológica propuesta por un médico, Paul MacLean, ¿sí? En la década de 1960. Ubíquense temporalmente en 1960, al cerebro completamente desarrollado, pero el estudio e investigaciones y conceptos y todo lo que se pueda llegar a generar sobre el cerebro todavía estaba bastante avanzado, pero todavía faltaba descubrir mucho más. ¿Sí? Entonces, lo que propuso, ¿sí?, es que el cerebro humano está compuesto por estas tres áreas, cada una de las cuales se fue desarrollando y se fue gestando evolutivamente todo a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a pensarlo desde un cerebro más relacionado con lo reptil, con lo reptiliano, un segundo cerebro relacionado con un mamífero y el tercer cerebro relacionado con los primates. Bien, el cerebro reptiliano, bien, es la parte más antigua que tiene 500 millones de años. La primera es la primera de estas tres capas y representan los instintos más básicos como son la necesidad de supervivencia en el sentido de responder al deseo del hambre, de la sed, la reproducción sexual, la aparición del sueño, a la respuesta de lucha o huida, ¿bien? Y es la encargada principal de, hoy en día, de regular todas las condiciones automáticas del cuerpo para mantener un estado de equilibrio o lo que se conoce como homeostasis. Entonces, las partes que forman estas primeras estructuras son los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo, ¿sí? Todas ubicadas en la parte inferior del encéfalo. Bien, cerebro límbico, ¿sí? Tiene alrededor de 200 millones de años y es la encargada de la experiencia, ¿sí?, en la supervivencia animal, ¿sí? Está relacionada con todo lo que significa emocional o las emociones más complejas. Las partes que componen al cerebro límbico son la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo. Y una parte, ¿sí?, del hipotálamo también, del tálamo, perdón. Una parte, la parte ventral del tálamo. Que eso es lo que coinciden varios autores, que es lo que forman al sistema límbico.
La amígdala vamos a entenderla, pues lo vamos a ver, ¿sí? Como la parte principal en donde se regulan las emociones. ¿Sí? Todas las emociones que nos pasan, pasan por la amígdala. Sobre todo las más desagradables, como son la ira, la bronca, la frustración, etc. ¿Sí? Bien, y también eh, esta parte es el hipotálamo, perdón, es el encargado de la memoria a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando relacionan una emoción a largo plazo, que puede llegar a ser buena o mala, ¿sí? La parte encargada es esta. Bien. Y la última parte, ¿sí? El neocórtex, neo de nuevo, y córtex de corteza, o sea, nueva corteza, que es la capa más superficial, ¿sí? Es la última etapa en evolucionar y en aparecer. Por eso se lo denomina también como cerebro moderno. ¿Sí? Y tiene encargado todo lo relacionado al pensamiento abstracto, al pensamiento lógico y racional, los procesos comunicativos complejos, por eso es la capacidad que tienen los seres humanos de poder comunicarse y expresarse y tener un lenguaje propio. Y, obviamente, como les dije antes, está compuesta por lo que es toda la corteza cerebral, que es la sustancia gris, ¿bien? Donde está la mayor cantidad de redes neuronales en conexiones unas con otras. Bien, esta última parte es donde más vamos a aplicar lo que son un poco el concepto de funciones ejecutivas superiores, son las funciones cognitivas de orden mayor, ¿bien? Que se dan principalmente el lóbulo frontal, ¿sí? Y que están relacionadas con esto que les decía. La capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de tener un pensamiento lógico, ¿sí? Y el poder de desarrollar un lenguaje para comunicarnos. Bien, ahora, esto está dado tan así en el sentido de eh, separar bien en claro cada área o cada cerebro uno del otro. No, no. Por el simple sentido o por el simple fundamento de que todo el cerebro está conectado y funcionan en conjunto una parte con otra para desempeñar todas las funciones del cerebro. ¿Ok? Entonces, más allá de que quizás es una teoría y un concepto que prevalece en el tiempo y en el sentido en la idea de que se fue desarrollando y evolucionando en relación a la evolución bueno, tanto de los reptiles, de los mamíferos y de los primates. Sin embargo, no es exclusivo de que solo lo instintivo se representa en el cerebro reptiliano, solo las emociones se representan en el sistema límbico y no solo los primates o los seres humanos tienen la capacidad de razonamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende eso? Eso es Sí, importante. sí. Sí, sí. Y entonces, esto como les decía, entender el cerebro en conjunto como un órgano complejo, ¿sí? Es entender que las funciones del cerebro pasan por casi particularmente todas las áreas del cerebro y principalmente tienen, ¿sí? La principal función de controlar y regular la mayor cantidad de funciones del cuerpo y de la mente, ¿sí? Tanto las funciones vitales, ¿sí? Como regular el pulso cardíaco, el sueño, el hambre, la sed, hasta las funciones superiores como el razonamiento, la memoria, la atención, el control de las emociones y la conducta. ¿Bien? Todo tiene que ver con todo, todo está relacionado. ¿Cuáles son las funciones más importantes del cerebro?
ya lo habíamos visto, lo repasamos. Control de las funciones vitales, ¿sí? Recibir, procesar, integrar toda la información que recibe de los sentidos, controlar los movimientos que hacemos y la posición corporal. Es responsable de las emociones y conducta, ¿sí? Es el encargado claramente de nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento, de nuestro sentir y nuestro ser. Controla las funciones cognitivas superiores, ¿bien? Como la toma de decisión, procesamiento de la información, memoria, aprendizaje, todo lo que son las funciones ejecutivas. Bien. Partes más importantes del cerebro, pero este cuadrito es una síntesis como para ubicar y entender que después dónde se representa o dónde está principalmente encargado o cuando nos pasa una determinada acción o suceso, quién es el responsable de responder ante ese caso. ¿Sí? Entonces, corteza cerebral, materia gris, parte más externa del encéfalo, ¿sí? Las funciones de integrar lo que es toda la información sensorial, la motora y asociarla, o la de asociación. ¿Sí? Todo lo que es corteza cerebral es la información de los sentidos, todos los sentidos sensoriales, integrar todo en la interpretación de nuestro interior y exterior, ¿sí? Todo lo que significa nuestro programa motor, orden voluntaria, corteza motora primaria, secundaria y accesoria, y asociarlas. Bien, médula espinal es el cable o los conjuntos de cables que conectan el encéfalo con todas las partes del cuerpo. ¿Sí? La prolongación que va desde el cerebro e inerva y lleva y trae la información hasta la punta del pie, ¿sí? Pasa por la médula espinal, ¿sí? La ramificación de los 31 nervios espinales que llegan a todas las extremidades del cuerpo. El tálamo es el encargado de enviar los mensajes sensoriales a la corteza cerebral, ¿sí? Todos los mensajes, los sensores, propioceptivos, térmicos, táctiles, etcétera, pasan por el tálamo, los decodifica, ¿sí? Y los envía a la corteza cerebral según lo que son. El hipotálamo controla el pulso, la sed, el apetito, los patrones del sueño y los procesos automáticos, ¿sí? Es uno de los encargados de mantener esto que le decía, el estado de equilibrio o homeostasis, como se denomina, en todos los controles y patrones del cuerpo. Bien, el hipocampo, le había dicho antes también, es el encargado del aprendizaje y la memoria a largo plazo, ¿sí? Forma parte del sistema límbico, entonces, cargado de memoria y aprendizaje. ¿Y qué dice ahí? Neuroplasticidad, entre paréntesis, como un concepto que después lo vamos a desarrollar. Cuerpo calloso también es un entramado, que es como un puente que conecta ambos hemisferios cerebrales. El tronco encefálico, que es el que regula las funciones vitales, como respiración y frecuencia cardíaca principalmente, y también ahí se encuentran los 13 pares craneales, que son los encargados de, por ejemplo, la movilidad de los ojos, la movilidad de la boca, la sensación del gusto, la percepción visual, todo el sistema visual, todo el sistema que se conecta también con el cerebelo para mantener tanto el equilibrio y la coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Los ganglios basales, control de movimientos del cuerpo, aprendizaje motor, cognición y emociones.
Y la amígdala, control emocional, respuesta de satisfacción o miedo, y la inhibición de respuesta. Este cuadro vuelvo otra vez como para ubicarlo. Bien, entonces, médula espinal, esto que está acá, bien, de acá nacen todos los nervios motores, sensitivos y asociación que suben y baja toda la información que nosotros eh, recibimos y enviamos a nuestro cuerpo. Bien, entonces, ustedes ahora, si están moviendo un pie, ustedes se imaginan, se activa área motora primaria, complementaria, y manda una orden de impulso nervioso que viaja por ahí, ¿sí? Hasta los músculos y las articulaciones del pie para mover. Bien, el tronco encefálico, compuesto por el mesencéfalo, puente Barolio, y la médula, ahí o el bulbo, estas tres partes. ¿Sí? Es lo que conecta, y acá están los pares craneales, los núcleos de los pares craneales. ¿Sí? Que es, como le decía, son los núcleos también encargados de mover el ojo, la deglutación, masticar, toda la información sensitiva de visión, de oído y alguno más. Bien, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, el cuerpo calloso y la corteza cerebral. Bien, bien, estamos hasta ahí. Pero la idea era principalmente desarrollar el concepto de cerebro triuno en entenderlo como esta evolución del cerebro en estas tres capas, en la evolución del reptil, del mamífero y del primate, cuáles son los elementos que componen a cada cerebro, de qué se encarga cada parte de estas capas y cuáles son sus funciones principales. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, no. No, profe, de mi parte no. Eh, no No, quería ver ahí lo del cuadro, parte, pero después cuando vuelva en la clase lo copio otra vez, tranquilo. Bueno, yo esto se lo voy a subir igualmente la clase al Classroom, así le queda. Pero bueno, principalmente la idea de hoy era poder mostrar este concepto de el cerebro triuno, algo bastante muy desarrollado en lo que es el, en un contenido de introducción a las neurociencias. ¿Ok? listo. Sí, profe. Bueno, si no hay preguntas, si no hay ningún comentario para hacer, los libero. No, no hay. Aparte, en la clase anterior que tuvimos psicología, hablábamos de las emociones. ¿En dónde ubicaríamos en este caso? ¿En qué parte de cerebro? ¿O no tendría que ver?
perdón, Ale, si entendí bien, sería cuál sería la parte en donde se procesan las emociones. Exacto, sí. Bueno, la, una de las principales partes, ¿sí? Donde eh, se liberan o se generan los neurotransmisores eh, vinculados a diferentes emociones es la amígdala, ¿sí? La amígdala eh, tiene más parecido al tamaño y forma de una almendra, ¿sí? Está ubicada ahí en una capa intermedia en el sistema límbico, que es la que regula y administra esto de no sé si desde la sensación o la integración y procesamiento de las emociones, la identificación de las emociones. Ujú. Bien, entonces ustedes piensen en la amígdala, emociones. ¿Las emociones tienen que ver solo con la amígdala? No, eso no. ¿Sí? También existen otras áreas vinculadas a el procesamiento y la regulación de nuestras emociones o de las emociones. ¿Por qué? Porque eh, hay un concepto de no hay emociones buenas y emociones malas. Exacto. ¿Sí? Bueno, eso en psicología lo van a poder desarrollar un poco mejor. Quizás yo lo puedo explicar mejor en neurotransmisores y hormonas, ¿sí? ¿Cuáles son los neurotransmisores y cuáles son las hormonas más relacionadas a tal emoción, ¿sí? Entonces, lo que es dopamina, lo que es adrenalina, lo que es serotonina, lo que es eh, cortisol, eh, y lo que pueden llegar a ser otro tipo de hormonas y neurotransmisores vinculadas a cada emoción o relacionadas con cada emoción, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la clase de emociones. Listo, gracias. Nada, bien. ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Estamos? Ya, ya que estoy, te pregunto, ¿estaría relacionado o tendría sí, alguna relación con la médula, que sería la que lleva, o sea, vos dijiste que se encarga de llevar esa, eh, no sé cómo decirte, eh, o sea, la reacción del cuerpo, digamos, por ejemplo, el pie, de las manos, ¿tiene alguna conexión la médula con lo que te pregunté antes, de las emociones? Eh, sí, se podría encontrar la relación, pero vos imaginate en la médula espinal como algo que inicia a la altura más o menos de la nuca, un poquito más arriba, que es la prolongación del tronco encefálico de esas tres capas. Pensá en un tubo o en un conjunto de cables o una cola de caballo, como es una expresión que se usa para también definirlo, donde viajan todos cables, todos nervios, sensitivos, motores y de asociación, que conectan y hacen eh, este conducto de la información, tanto motora como sensitiva. ¿Sí? Sí, En toda nuestra columna vertebral, cada vértebra tiene ese agujero que es donde pasa la médula espinal y por donde se ramifican para ambos laterales cada nervio.
motor y sensitivo. ¿Sí? Entonces, cada área del plexo braquial o plexo lumbar y plexo sacro en las capas desde más o menos nuestro cuello hasta donde termina la zona lumbar, salen estas ramificaciones de los nervios sensitivos y motores para conectar a cada zona, ¿sí? A los músculos, a las articulaciones, a la piel, ¿sí? En los receptores térmicos, sensitivos, etcétera, que procesan esa información de lo que nosotros sentimos. Pues, no sé, vos ahora te estás tocando, no sé, o estás tocando la mesa o estás tocando la frente. Bueno, con los dedos, esos receptores, pues imagínate que están llevando toda esa información sensitiva acá. Ahora, lo mismo esa orden motora de ponerte la mano así, lo mismo. Sale corteza cerebral, área motora, viaja todo por médula espinal. En la conexión sale por la vértebra que inerva la mano, los dedos, el codo, el brazo, el hombro, etcétera, 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 y genera el movimiento. ¿Sí? La orden sale del cerebro y viaja hasta la última inervación músculo neuronal para generar cada movimiento, grueso, fino o el que sea. Ahora, perdón, me extendí. Vinculándolo médula espinal y amígdala o emociones, eh, quizás vamos a ponerle, no sé, un ejemplo de eh, ah, o cuando tocas algo caliente y te quemás y sacás la mano y te genera una sensación de dolor, puede llegar a estar vinculado, pero Claro, por ese en- lado. no. Sí, Eh, exacto, digamos que pasa por otras áreas, exacto. esto de lo emocional, relacionar algo emocional con la médula espinal. ¿Bien? Listo, gracias. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, ya los libero y nos vemos martes que viene. Nos vemos. ¿Listo? Chao, gente. Chao. Bueno, profe. Chao, hasta luego. Ojalá no se conecte.